Buenas tardes. Continuamos con la unidad 2 que trata del análisis léxico y también con la unidad 3 que tiene como contenido análisis sintáctico. Ya entrando en los contenidos de la unidad número 3 tenemos análisis léxico. Es la primera fase de un compilador. Su principal función consiste en leer los caracteres de entrada y elaborar como salida una secuencia de componentes léxicos que utilizan un analizador sintáctico para hacer el análisis. En esa estructura que ven el código fuente en un diagrama en bloque, los lexemas, el análisis léxico, con los toques hacia el análisis sintáctico que lo vamos a ver más adelante, y solicitud de toque regresando. Ahí le voy a nombrar un concepto más fácil del análisis léxico, que se encarga de buscar los componentes léxicos o palabras que componen el programa fuente, según unas reglas o patrones. Ahora bien, lo que está aquí, que es lexema, tokens, voy a darle una breve explicación conceptual de eso. Los tokens son las palabras reservadas de un lenguaje, secuencia de caracteres que representan una unidad de información en el programa fuente. En caso de un token que representa un cierto patrón de caracteres en el analizador léxico, lo reconoce. Un token, como hemos visto anteriormente, es una agrupación de caracteres reconocidos por el analizador léxico que constituyen los símbolos con los que se forman las sentencias del lenguaje. Y también se les denomina componentes léxicos. Constituyen los símbolos terminales de la gramática, palabras reservadas, identificadores, operadores y constantes, símbolos de puntuación y caracteres también especiales. ¿Qué es un lexema? Es la secuencia de caracteres ya agrupados que coinciden con un determinado token, como por ejemplo el nombre de un identificador o el valor de un número. Un token puede tener uno o infinitos lexemas. Por ejemplo, las palabras reservadas tienen un solo lexema, mientras que los identificadores o los números son infinitos. Patrón es la forma de escribir los tipos de lexemas. Esto se realiza utilizando expresiones regulares que también se van a ver más adelante. En este ejemplo que viene a continuación, se ve los tres principales que acabé de nombrar: el token, el lexema y el patrón. Como pueden observar aquí en la palabra will, en el lexema se copia igual y en el patrón también se copia igual. Ya cuando es un token, en suma es un A, el lexema es el signo positivo y en el patrón es también el signo positivo. El identificador, el lexema se va a representar A, valor con respecto a E. Ya el patrón se hace con estos caracteres. El número, como son números normalmente 5, 3, 25 y 56 en el lexema, pero en el patrón ya son caracteres que se le están colocando a la numeración. Ahora bien, el siguiente ejemplo que viene me habla, que quise citar ahí, en lo que es un alfabeto, lo que es cadena, con su ejemplo, para ir entrando en lo que son los tokens, los lexemas, y la gramática para poder hacer los lenguajes, los programas. Este ejemplo sencillo que ustedes pueden usar está en tres conceptos básicos. Ya los vimos. Cadena, lenguaje. En ese, como ven, el ejemplo del alfabeto es un conjunto finito de símbolos. Ejemplo, el 0 y el 1, letras o dígitos. La cadena, secuencia finita de elementos del alfabeto. Ejemplo, 0010, estado inicial cuando inicia en 0. ¿Qué es una cadena? Una cadena sobre algún alfabeto es una secuencia finita de símbolos tomados de ese alfabeto.
En teoría del lenguaje, los términos frase y palabra a menudo se utilizan como sinónimos del término cadena. La longitud de una cadena, S, ejemplo, que suele escribirse LSL, es el número de operaciones con los símbolos en S. Ahora bien, vemos en esta lámina otro ejemplo, pero en la parte del lenguaje y la longitud de una cadena. El longitud de una cadena es el número de elementos del alfabeto que los componen. Ejemplo, hola encerrada entre las barras igual a 4, el otro ejemplo es una numeración del 1 al 6, que es igual a 6, y la letra, el carácter E es igual a 0, que es una cadena vacía. El lenguaje, dado un alfabeto, cualquier conjunto de cadenas formadas con dicho alfabeto. El ejemplo está plasmado ahí con la sumatoria entre el 0 y el 1, luego sigue una sumatoria secuencial del 0, 0, 0, 1, se le va agregando un 1, 0, 0, 11, 0, 0, así sucesivamente hasta el 0, 0 infinito. ¿Qué podemos decir que es un lenguaje en concepto? Se define como cualquier conjunto de cadenas de un alfabeto fijo. Esta definición es muy amplia y abarca lenguajes ABC, tractos como caracteres de phi, cuando es matemática, son la sumatoria, que es el que estamos aquí, por ejemplo, le estoy indicando. Conjunto que solo tiene una cadena vacía, bien formada por conjunto de todas las oraciones. Claro está que los caracteres de programación hay que tener una gramática correcta. Si no, lleva la secuencia o el orden, no va a correr el programa. En este ejemplo 1, dice que sea la sumatoria entre A y B, dan una explicación cómo se van componiendo las tablas y los códigos. Estos códigos se usan en las tablas que también más adelante vamos a observar cuando van a hacer un árbol de sintáctico. Ahí pueden observar AB se representa entre A y B igualito. Aquí en la barra ya es A, B. A por ya se va desglosando como les dije anteriormente cuando uno le iba sumando el 1 al final. AB por de lo mismo, AB y la B las que va repitiendo. Y aquí lo mismo sucesivamente. Encerrado entre paréntesis la barra. Esos son un ejemplo referencial para que lo tengan en presente. Ahora bien, el ejemplo del diagrama de transiciones. En este grafo de transiciones, observemos. Así es que se va construyendo un árbol sintáctico. Al inicio de un árbol sintáctico, por ejemplo. El 1 es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 2 sería la sumatoria entre A, B, C y D. ¿Cómo sería eso? Sigma es igual a 1, que tenemos aquí, C. La C está para acá. Que el 1 sé qué número estaría entre ellos. El 1. En la sigma 1D sería 1D. Está por aquí. Igual a 3. 1D igual a 3. El sigma 1A está por aquí, es igual a 5. Y también es 1A que por abajo es igual a 2. O sea, por eso da 2 y 5 aquí. El sigma, aquí me gustaría que ustedes, cuando me suban la información de las investigaciones, como un team me digan dónde hay un error en este grafo de transiciones. Ahí existe uno, lo dejo como manera de que ustedes lo descubran. En esta secuencia que ustedes observan aquí, ahí hay un error. Y eso fue tomado y lo conseguí yo. Espero que ustedes lo consigan.
es igual a 1, que es el inicio. Y F es la salida. La salida de que no regresa. Sería que el 6 no regresa y el 3 no regresa. La flecha indica la salida. Por eso que aquí es 3 y 6. Para seguir con otros conceptos importantes, le hablo de las expresiones regulares. Las expresiones regulares son una notación importante para especificar patrones. Cada patrón concuerda con una serie de cadenas, de modo que las expresiones regulares servirán como nombres para conjunto de cadenas. También existen las definiciones regulares, que son por conveniencia de notación. Pueden ser deseables dar nombres a las expresiones regulares y definir expresiones regulares utilizando dichos nombres, como si fueran símbolos. Ejemplo, si la sumatoria es un alfabeto de símbolos básicos, entonces la definición regular es una secuencia de definiciones de la forma como que se combine. Diagrama de transición. ¿Qué es lo que estamos aquí observando? La grafo de transiciones. ¿Qué es un diagrama de transición? De estado. Muestra el comportamiento dependiendo del tiempo de un sistema de información. Representa los estados que puede tomar un componente o un sistema y muestra los eventos que implican el cambio de un estado a otro. Aquí se van a hablar también de la parte de los errores léxicos. ¿Qué son los errores léxicos? Se detecta cuando el analizador léxico intenta reconocer componentes léxicos y la cadena de caracteres de la entrada. No encaja con ningún patrón. Son situaciones en las que se usa un carácter inválido, por ejemplo, el carácter de arroba, el del carácter del dólar, el carácter de entre comillas, el de mayor, el de menor, así sucesivamente, que pertenece a un vocabulario de lenguaje de programación. Y al escribir mal un identificador, lo que les he estado tratando de decir es que si va a un punto, a una coma o a un carácter, tiene que ser estrictamente ordenado y que lo lleve. Si le falta algún punto, alguna coma, un mayor, como le estoy diciendo, la palabra reservada, operador no la va a detectar y por ende no va a dar el error o va a estudiarse un error. Algunos de los errores léxicos también típicos son, por ejemplo, nombres ilegales de los identificadores. Un nombre contiene caracteres inválidos. Números incorrectos, que los copien mal. Ejemplo, el número contiene caracteres inválidos, no está formado correctamente, igual que con las secuencias. Errores de palabras reservadas, caracteres omitidos adicionales o cambiados de sitio. Y fin de archivo, que es, se detecta un fin de archivo, la mitad o componente léxico. Así que, por lo menos en estas definiciones básicas que nombré anteriormente, les cité esta imagen donde está estructurado completamente donde está el analizador léxico, el analizador sintáctico, el analizador semántico, que esto lo vamos a ver en la unidad número 4, los árboles sintácticos, ya el árbol de las anotaciones también es el del analizador semántico, otro tema que vamos a ver, como les dije, más adelante. El generador de código intermedio, el optimizador, eso ya lo vimos anteriormente, el generador de código, la gestión de errores, que lo que estábamos hablando, hay errores léxicos y hay errores sintácticos también. Las tablas de los símbolos para poder elaborar los árboles estos sintácticos. Ya vamos entrando a la unidad número 3, que trata de los analizadores léxicos, sintácticos, perdón, que trata de los análisis sintácticos. Otra definición del análisis sintáctico que podemos decir, el análisis sintáctico se obtiene desde una cadena de componentes léxicos del analizador léxico y comprueba si la cadena puede ser generada por la gramática del programa fuente. Un analizador sintáctico es una de las partes de un compilador que transforma su entrada en un árbol de derivación. El análisis sintáctico convierte el texto de entrada en otras estructuras, comúnmente árboles que estaba hablando.
árboles sintácticos, que son más útiles que posterior al análisis y capturan la jerarquía implícita de la entrada. La función de un análisis sintáctico. El análisis sintáctico tiene una cadena de componentes léxicos del analizador léxico y comprueba si la cadena puede ser generada por la gramática del programa fuente. Aquí les cito este ejemplo que trata de un ejemplo sencillo del ejemplo. Tiempo es igual a minutos por 60 más 60 segundos. Aquí pasa por el analizador léxico y se representa I de 1, el tiempo, I de 2, los minutos, igual a I de 2 minutos, por 60, que es el número, más los segundos por I de 3. Ya al pasar al análisis sintáctico, se va representando I de 1 igual y va bajando, si no tratan de notar. I de igual a I de 2, aquí siendo sale el signo del por, baja otra vez al 60, más I de 3. Así se representa un árbol sintáctico. En esta próxima lámina pueden observar otro ejemplo más corto de lo que es el análisis sintáctico. Siempre de la mano con el analizador léxico, porque los tokens entran y salen y regresan, como ven. Entran y regresan. Pasa por el analizador léxico, el escáner. Luego va al analizador sintáctico. Aquí es donde observan el árbol sintáctico que les expliqué anteriormente en el ejemplo pasado. Hace una configuración de interconexión entre la tabla de los símbolos para poder sacar el árbol sintáctico. Ahí él mismo va gestionando los errores, a ver si hay algún error, él pasa, si no, no hay ninguna, no trabaja, pues. Para eso está aquí el gestionador de errores. En esta parte, ya entrando en el análisis sintáctico ascendente, el análisis sintáctico ascendente se parte de las hojas que se intenta construir un árbol hacia arriba, como observan las flechas hacia arriba. Van llegando hacia las letras E, como ven aquí. En la gramática dice que E más E, ahí se van sumando. E elevado a la E, y E igual a I de E, y E el número. Es un ejemplo de representación nada más, un árbol que va subiendo, que eso es ascendente. Un análisis sintáctico es hacer corresponder cadenas de entrada con sus correspondientes derivaciones izquierdas. En el análisis bottom-up hace corresponder las cadenas de entrada con las inversas de las correspondientes derivaciones derechas, o sea, con la parte derecha y las otras con la parte izquierda. Un concepto de análisis más sencillo, sintáctica ascendente, es que construye árboles de análisis sintáctico comenzando en las hojas y sube hacia la raíz. El análisis se realiza de lo particular a lo general. En ambos casos se examina la entrada del analizador léxico de izquierda a derecha, lo que comenté anteriormente, y el símbolo a la vez. Ahora bien, el análisis sintáctico descendente dice que se va recorriendo un árbol sintáctico desde la raíz hasta las hojas, llegando a generar la sentencia que está analizando la raíz representando el símbolo inicial de la gramática hacia abajo. Como pueden ver, la flecha van hacia abajo y el anterior van hacia arriba. El análisis descendente construye árboles de análisis sintáctico desde arriba de la raíz hacia abajo, como les comenté ahorita, y el análisis realiza lo general también a lo particular. Existen otras definiciones que ustedes complementarán en las investigaciones que les voy a enviar para realizar las evaluaciones. Por eso les voy a solamente nombrar y no les voy a dar el concepto por ahora de lo que son análisis sintáctico por procedencia de operadores, del uso de gramáticas ambiguas, de escritura de una gramática, ejercicios de árboles sintácticos descendentes, entre otros. Ahora les hablaré un poco sobre el manejo de errores sintácticos, como les hablé también de los errores léxicos. El manejo de errores sintácticos es más complicado desde el punto de vista de la creación de compiladores. Nos interesa que cuando el compilador encuentre un error, se recupere y siga buscando errores. Por lo tanto, el manejador de errores
de un analizador sintáctico debe tener como objetivo indicar los errores de forma clara y precisa, aclarar el tipo de error y su localización, recuperarse del error para poder seguir examinando la entrada, no ralentizar significativamente la compilación. Existen varias formas de corregir estos errores sintácticos, así para evitar problemas que generen un error no detectado en una fase cuando se encuentre en fases más avanzadas. Aquí les dejo los videos referenciales para que observen y los estudien como les dije anteriormente. Véanlos y analícenlos, por favor. Ya culminando la clase, espero que tomen en cuenta toda esta información y como recomendación vuelvo y recalco, vean los videos de referencia donde explican temas ya referidos a las clases que se han dado. Y también vuelvo a repetir la información de que harán el aula, se va a subir al aula para que de allí la vean y vean las notas no, vean las evaluaciones y los contenidos que les envíen. Sin más que decir, hasta luego, nos vemos.